Ok, listo. Bueno, hola a todas y a todos, sean bienvenidos a esta sesión Tensiones y Entendimiento entre la sociedad civil y el gobierno de la OTT Local Conference México 2021. Mi nombre es Jessica Correa y estaré moderando esta sesión. El día de hoy contamos con la presencia de David Gómez Álvarez, director ejecutivo de Transversal, y Enrique Mendizábal, director de On Think Tanks, además de nuestras panelistas y nuestro panelista Marta Tagle, Xochil Gálvez, Marie-Claire Acosta y María Arriagada. Antes de comenzar, voy a ceder la palabra a David y Enrique, que nos darán unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Jessy. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que es un honor tener un panel tan sabroso, tan de alto nivel como este, donde el ensamble entre sociedad civil con Marie-Claire, que tiene una trayectoria muy amplia, y por supuesto Mario Regada, que actualmente está incluso en la parte filantrópica de sociedad civil, y por el otro lado, dos legisladoras que, mucho más que representar posiciones oficiales, creo que más bien entienden perfectamente la importancia de esta relación entre organizaciones civiles e instituciones del Estado. Por tanto, creo que el ensamble es muy bueno y muy prometedor. Como lo dijimos en la mañana, la idea de esta conferencia en un momento como este creo que es muy importante para revisar a 3 años de esta administración cuáles han sido, digamos, las relaciones, las tensiones entre el gobierno federal sobre todo, pero quizá entre muchos otros gobiernos de la República, estados y municipios, y las organizaciones de la sociedad civil y en general el espacio cívico en México. Hemos estado atestiguando un embate constante, una crítica permanente, una acusación directa, incluso personal, a muchos integrantes de la sociedad civil organizada en México, y parece que es importante, digamos, revisar dónde están las organizaciones y cuál es su relación con estos distintos actores políticos, gubernamentales, institucionales, porque las OSC, si lo decían en la mañana, en las 2 meses que tuvimos previamente, han tenido que sortear un temporal muy adverso, primeramente por la pandemia y la escasez de recursos y las dificultades para sobrevivir en estos momentos de mucha escasez, pero también precisamente sorteando los embates del propio poder y desde el poder, lo cual pues hace que las circunstancias para la sociedad civil mexicana sean quizá unas de las más difíciles en América Latina y alrededor del mundo. Por tanto, este panel es importantísimo de cierre del día de hoy para entender cómo, digamos, es la dinámica de esta relación, pero sobre todo también cómo se puede dinamizar y cómo podemos tener una mejor relación entre sociedad civil y gobierno. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Enrique Mendizábal, sin agradecer antes a mi equipo de Transversal, a Jessy, a Fer, a Monse, un equipo espectacular que ha hecho posible esto, y por supuesto muy agradecido con On Think Tanks, que ha, digamos, vuelto la mirada a México para darle este espacio privilegiado de la primera conferencia local en esta red global de think tanks, de centros de pensamiento. Así que muchas gracias a todos. Quique. Gracias, David, gracias a todos. Me uno también a agradecer a tu equipo, a felicitar a tu equipo, la verdad, y a ti por esa organización y a los paneles que hemos tenido hoy día en las reuniones previas, y estoy con muchas ganas de escuchar este panel. Muy brevemente, yo soy Enrique Mendizábal, soy peruano, estoy aquí en Lima, dirijo desde hace 11 años una iniciativa llamada On Think Tanks, que estudia y apoya a los centros de pensamiento o centros de investigación en políticas públicas, que a veces llamamos think tanks, en todo el mundo. Organizamos conferencias a nivel global, escuelas para think tankers, hacemos investigación, tenemos un directorio de think tanks a nivel mundial. Pero tenemos muchas ganas siempre de apoyar discusiones locales, de escucharlas, para aprender también de cómo se maneja el espacio en el que operan estas organizaciones. Así que para mí es un gusto sentarme y escuchar y aprender del contexto en el que están trabajando los think tanks en México, así como el resto de la sociedad civil. Y bueno, con mucho gusto. Muchísimas gracias por participar, y espero que esta no sea la última reunión que tengamos con los colegas mexicanos. Gracias. Muchas gracias, David y Enrique. Y antes de comenzar, me gustaría explicar la dinámica de la sesión. Contaremos con 2 rondas de preguntas de 20 minutos cada una, en la que las panelistas y el panelista contarán con 5 minutos cada quien para responder a las preguntas detonantes que haremos. Serán 2 rondas, y posterior a esto tendremos una discusión abierta con preguntas del público. Invito al público a escribir sus preguntas a través de este chat, por favor.
Y por último, contaremos con 2 minutos por participante para dar un cierre y conclusiones a la sesión. Ahora sí, sin más preámbulo, presentaré a las panelistas y el panelista que nos acompañan el día de hoy. Marta Tagle es feminista y politóloga comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres, la igualdad, la democracia, la transparencia y el combate a la corrupción. Es integrante de diversas redes de mujeres y se posiciona en la primera fila de la lucha feminista mexicana. Ha dado marcaje a las omisiones gubernamentales ante la escalada de violencia de género en México y ha evidenciado la falta de presupuestos para la mejora de políticas públicas orientadas a mujeres. También ha participado como conferencista a nivel nacional e internacional como especialista en materia de género y derechos humanos. Milita en el Partido Movimiento Ciudadano desde su fundación y en ese instituto político ha ocupado diferentes cargos. Fue senadora de la República y actualmente es diputada federal del Congreso mexicano. Bienvenida, Marta. Xóchitl Gálvez nació en el municipio de Tepatepec, estado de Hidalgo. Es ingeniera en computación, egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En 1992 fundó la empresa High Tech Services, dedicada al desarrollo de proyectos de alta tecnología. Ingresó al servicio público durante la administración del expresidente Vicente Fox Quesada, como integrante del gabinete ampliado a cargo de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En 2010 fue candidata al gobierno del estado de Hidalgo por la coalición denominada Hidalgo nos une, PAN-PRD. En 2015 fue electa jefa de la delegación Miguel Hidalgo, cargo que presidió hasta marzo de 2018. En 1994 fue reconocida como la empresaria del año por la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. En 1998 recibió el reconocimiento de la revista Business Week como una de las 25 Latin Americans New Business Elite. En el año 2000 fue galardonada por el Foro Económico de Davos en Suiza como uno de los 100 líderes globales del futuro del mundo. Desde el 1 de septiembre del 2018 ocupa un escaño en el Senado de la República. Bienvenida, Xóchitl. Mariclera Acosta, quien presidió el Sistema Nacional Anticorrupción de México en el año 2018, es académica, activista. Ha desempeñado cargos en el servicio público y es reconocida internacionalmente como experta en derechos humanos. A lo largo de su carrera ha fundado varias organizaciones civiles de derechos humanos y ha ocupado cargos importantes. Fue directora de Freedom House México, directora para las Américas del International Center for Transitional Justice, asesora especial del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, para asuntos de la sociedad civil, así como subsecretaria para los derechos humanos y la democracia en la Secretaría de Relaciones Exteriores, durante el gobierno del presidente Fox. Colaboradora durante 6 años de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2013 a 2019, actualmente preside la organización Justicia Transicional México. Asimismo, es presidenta de Oxfam México, así como de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Bienvenida también, Marie-Claire. Y por último, pero no por eso menos importante, Mario Arriagada. Mario es oficial del Programa para América Latina de Open Society Foundations. Ha trabajado en seguridad, gobernanza y derechos humanos durante casi 20 años. Estudió Relaciones Internacionales y cursó estudios de posgrado en la London School of Economics. Ha sido becario de la Fundación Ford y académico de la Fundación H.F. Guggenheim. Anteriormente ha trabajado en la administración pública mexicana durante varios años. Su último cargo fue el de director de Seguridad Nacional en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. También se desempeñó como oficial de enlace oficial para la cooperación México-estadounidense en la iniciativa Mérida. Ha sido consultor senior de LPD Risk Management en negocios y derechos humanos, especialmente para las industrias extractivas. Mario vive en la Ciudad de México, donde escribe para la revista Nexos y una serie de otras publicaciones. Sean muy bienvenidas y bienvenidos todos y todas a este panel y comenzamos con la primera ronda de preguntas. Son 2 preguntas y pueden responder a las 2, son preguntas detonadoras. ¿De dónde viene la desconfianza del gobierno a la sociedad civil y a la filantropía durante la administración actual? ¿Y cuál es el rol de la sociedad civil en el fortalecimiento de la democracia? Sin tener un orden en particular, le cedo la palabra a la diputada federal Marta Tagle.
Sí, muchas gracias Jessica, David, Enrique, por la oportunidad de compartir este espacio con Xochitl, Marie Claire y Mario. Y bueno, yo creo que el papel de la sociedad civil en México ha sido muy importante durante los últimos años para la democratización incluso de la vida de este país. Fue a raíz justamente de los sismos del 85 y de la participación tan activa y presente de esta sociedad civil organizada que también se vinieron a profundizar y acelerar procesos de democratización en el país, y ha habido una sociedad civil que ha estado inscrita en esos procesos democráticos en el país. Es decir, gracias a esa sociedad civil organizada que ha incidido públicamente en estos procesos de democratización es que pudimos tener alternancia en el poder y que el actual gobierno también llegara, porque particularmente fueron las organizaciones de izquierda o identificados con este espectro ideológico quienes permitieron estos procesos de democratización a partir de las organizaciones de la sociedad civil. Y además me parece que el papel que juega la sociedad civil organizada en muchos aspectos de la vida cotidiana tiene que ver con el trabajo que se hace en todos aquellos espacios y huecos que deja de atender atender el gobierno o los gobiernos, y donde no tienen la capacidad de atender problemáticas, y que la sociedad civil se ha especializado en atender esos temas particulares, llegando, insisto, a espacios en los que el gobierno no necesariamente tiene la capacidad para hacerlo. Y entonces el problema que vemos ahora con respecto a la desconfianza que existe desde el gobierno federal a la sociedad civil organizada, genera problemas en el sentido de, primero, de que existe una generalización, es decir, tasa con la misma medida a todas las organizaciones de la sociedad civil, generalizando las críticas en el sentido de la corrupción, de intereses que ellos ven hay detrás de las organizaciones de la sociedad civil, de señalar que es la sociedad civil o detrás de la sociedad civil se ocultan intereses para derrocar el gobierno, y generaliza a toda la sociedad civil como si fuera un ente, cuando la sociedad civil organizada en México tiene múltiples y diversas formas de organización, de participación, de incidencia. No todas están involucradas en cuestiones de tipo político, sino más bien en atender un montón de áreas que justamente está dejando de atender el gobierno. Y me parece que esta desconfianza generada por parte del gobierno federal, pues es como una parte de la lógica con la que se conduce el gobierno, en el sentido de identificar permanentemente a sus enemigos y de polarizar. Y entonces ha colocado a la sociedad civil organizada en ese espectro de los que están contra mí, aunque esto no sea generalizado. Y esto además es preocupante porque creo que justamente la democracia de lo que requiere es de una sociedad civil organizada, y eso implica tener ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos, conscientes de exigir y ser responsables de la ciudadanía, porque al final de cuentas eso es lo que implica la sociedad civil, ¿no? O sea, contar con ciudadanas y ciudadanos que conocen sus derechos, que los hacen exigibles, y una parte importante de la desconfianza de este gobierno y de la forma como se configura es que en realidad no le interesa construir ciudadanía, ni le interesa el fortalecimiento de la ciudadanía, sino básicamente de la construcción de clientelas, que es como lo opuesto a la ciudadanía. Y entonces no quiere intermediarios, o maneja a la sociedad civil como intermediarios, porque quieren seguir manejando de manera directa el tema de los programas de tipo clientelar, y seguir construyendo clientelas pues para controlar y administrar el poder. Por último, quisiera decir en este tema que hemos visto varios embates a la sociedad civil organizada desde esta circular que se hizo llegar a todo el funcionariado público de la Administración Pública Federal para que se interrumpiera cualquier tipo de programa que estuviera relacionado con organizaciones de la sociedad civil, ¿no? La circular 0, que incluso hasta cuando apareció parecía una fake, porque no tenía ni número de oficio ni ninguna fundamentación para mandar a cancelar todos los programas relacionados con la sociedad civil organizada, hasta los recientes ataques donde se pasa evidenciando incluso cuáles son las
organizaciones que están siendo financiadas o que están acudiendo a fuentes de financiamiento fuera de nuestro país, también como para señalarlas como un peligro, ¿no? Estos son como, o sea, ha habido en ese espectro de acción muchos embates a la sociedad civil organizada, y como ya se me acabó el tiempo, hasta aquí me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Ahora le cedo la palabra a Marie-Claire Acosta. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que esta desconfianza en la sociedad civil es de muy larga data. Quienes tratamos con el ahora presidente de la República desde hace muchos años, desde siempre tuvo una gran desconfianza en la sociedad civil. Y también creo que tiene que ver, añadiendo a lo que ya dijo Marta, y con lo que estoy totalmente de acuerdo, la concepción misma de Morena, yo creo que es contraria a la concepción, digamos, moderna de sociedad civil. Morena es como, o pretende ser, no lo es, pero pretende ser una suma de movimientos sociales lideradas por un gran caudillo que va acumulando fuerza para llevar a cabo la gran transformación de México. De manera que la sociedad civil se reduce a movimientos sociales que además forman parte de esta empresa liderada por un caudillo. Me parece que eso es un poco lo que representa Morena, o lo que representa Morena, y quienes han formado parte de estos movimientos sociales y siguen militando en Morena, es la visión que ellos tienen de cómo se debe, digamos, conducir el cambio. Nada que ver con la visión moderna, contemporánea de sociedad civil que acaba de describir Marta. Y bueno, todo esto, pues, indudablemente que se traduce en políticas como las que hemos visto, políticas que finalmente acaban siendo políticas clientelares, con una, digamos, no existe la noción de ciudadano en la visión que tiene el presidente de la República, es decir, existe el pueblo. Y hay un pueblo bueno y sabio, que es un conjunto ahí abstracto y diferenciado de individuos que movilizados van a producir el cambio, pero siempre bajo la dirección de un caudillo y de su partido. Y además este pueblo ejerce la democracia de una manera directa, de una manera plebiscitaria. Así, digamos, haciendo caso omiso de todas las mediaciones, intermediaciones de la democracia, y obviamente sin el estorbo de los medios de comunicación y de los tribunales, que también, bueno, pues son instituciones esenciales para el desarrollo de una sociedad civil. Esto es a mí lo que me parece que está, digamos, en la base de esta enorme desconfianza y este ataque persistente y permanente del presidente de la República y de su, por lo menos de los altos elementos de su gobierno hacia la sociedad civil. Y claro, todo esto coexiste además dentro de Morena, pues con una visión de política pura y dura, muy pragmática, que nada tiene que ver con esta idealización del pueblo bueno y de la lucha social. Muchas gracias, Marie-Claire. Ahora le cederé la palabra a la senadora Xóchitl Gálvez. Muchas gracias, pues ya, muy interesante las reflexiones ya de Marta y de Marie-Claire, y yo voy a tratar de abordar este tema desde una visión distinta. Primero, yo creo que para el presidente hay como una sociedad civil que tiene que ver con la caridad cristiana que le encanta. Y esa pues es bienvenida. La manera que trata con Carlos Slim la reparación del metro,
pues no lo hace como un jefe de Estado, ¿no? Como qué bueno es Slim que va a reparar el metro. Pues no, o sea, hay un delito de por medio, se colapsó una estructura y pues aquí no tiene que ver con caridad y qué bueno que él sí reconoce al presidente de la República y lo trata como tal, ¿no? Entonces yo creo que el presidente, toda aquella trabajo de la sociedad civil que vaya enfocado a la caridad, a la filantropía, a las cosas buenas, pues le encanta. ¿Qué no le gusta? Pues no le gusta las organizaciones que tienen que ver con la transparencia y la rendición de cuentas, esa le súper molestan. Las organizaciones ambientalistas que tienen que ver con el tema de cambio climático y estar cuestionando lo que está pasando con la destrucción de manglares para construir Dos Bocas, o todo el tema de que no se hicieron las manifestaciones de impacto ambiental en su momento, o la contaminación de Tula, que está quemando hidrocarburos y que atenta contra lo que firmamos en el Acuerdo de París. Esas organizaciones especialmente le molestan muchísimo, las que tienen que ver con temas ambientales, temas de rendición de cuentas, temas de derechos humanos ahora. O sea, una cosa que nosotros creíamos que pues ya habíamos avanzado muchísimo, pues hoy estamos viendo una serie de personas desaparecidas en el norte del país, personas que son pues lo que acaba de pasar en Tamaulipas, y obviamente esto tiene que despertar muchísimo a las ONGs de derechos humanos, porque pareciera que el gobierno lo está minimizando a niveles que a mí me parecen muy, muy, muy escandalosos. Entonces, definitivamente todo este tema de la libertad de expresión, o sea, me parece increíble que él defina cuál es el periodista bueno, cuál es el periodista malo, y que ahora vaya a dedicarle una mañanera para decir cuáles son las noticias que son buenas, que son ciertas, y cuáles son las noticias que son falsas. Y seguramente, pues las noticias que son buenas son las que él defina que son buenas, no las que estén apegadas a la realidad. Entonces, esta desconfianza, que es la pregunta, pues obviamente sí, como dice Marie Claire, ha existido. A mí me tocó, cuando fui funcionaria federal, pues trabajar con AMAC para todo el tema de las radios comunitarias. Hacía más de 20 años que no se aprobaba una radio comunitaria. Y sentada con el secretario de la Defensa Nacional, me decía que no se podían aprobar. Y yo le decía, ¿por qué, señor secretario? Pues existen, son ilegales, pues más vale darles sus permisos. Y decía, no, porque hablan muy mal del presidente. Entonces, yo decía, y bueno, ¿y qué? Solo los no indígenas pueden hablar mal del presidente y los indígenas no pueden hablar mal del presidente. Entonces siempre va a haber esta visión de proteger al presidente de la República. Ayer me pasó con el candidato a magistrado en la sala anticorrupción, donde vi un tuit donde él decía que las ONGs que son financiadas por organismos, por países extranjeros, pues lo que buscan es desestabilizar al país, ¿no? Son perversas y que no deberían de recibir recursos extranjeros. Entonces no me extraña ver leyes que en un rato impidan la recepción de financiamiento internacional, pues cuando justamente lo que se busca con este financiamiento es ayudar a aquellas organizaciones que en sus países están siendo limitadas, que están siendo atacadas, y hoy México está atacando a sus organizaciones de la sociedad civil de una manera brutal. Entonces yo sí creo que aquí lo que acaba de pasar en la Ciudad de México, modificando el Código Penal, que diga que cómo es posible que alguien que es director de una ONG sea equiparable a un servidor público. O sea, su delito es similar. Eso acaba de pasar en la Ciudad de México y es otra vez un ataque a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, bueno, yo diría, el problema es ese, que a los gobiernos no les gusta ser cuestionados. Muchas gracias, Xochitl. Y ahora le cedo la palabra a Mario Arriagada, por favor. Muchas gracias. Bueno, con estas palabras que adelanta Xochitl sobre los desestabilizadores extranjeros que financian causas contra el interés nacional, bueno, me declaro una de ellas.
Entonces les voy a compartir lo que he podido reflexionar a partir de ese particular punto de vista que es mi trabajo cotidiano en tanto trabajador de la filantropía internacional. Y fíjense que uno de los grandes retos cuando comparo lo que está pasando en México con lo que está pasando en otros lugares en los que me toca trabajar, como El Salvador, Colombia, Brasil, en fin, en otros lugares de América Latina, me encuentro en el curioso dilema un poco surreal de tratar de empezar a distinguir entre apariencias y realidades, como una especie de novela donde lo que se dice no es necesariamente lo que pasa y lo que pasa a veces es peor que lo que se dice y a veces menos peor. Creo que hay un divorcio en algunos sentidos importantes entre lo que ocurre en las mañaneras y luego lo que ocurre en el resto de la vida cotidiana. Pero empiezo con lo de las mañaneras, porque que sean distintos ámbitos no quiere decir que cada uno no tenga sus aspectos de gravedad que haya que pensar específicamente. Entonces, uno, creo que esta administración federal gobierna en los medios de una manera mucho más amplia que otras administraciones anteriores. Creo que las administraciones anteriores, aunque tenían una participación en medios de este tipo de gobernar en medios, de polemizar en medios, de construir polos en medios, de polemizar con las organizaciones o individuos que se opongan a los proyectos específicos del presidente, es mucho más notoria. Esto creo que sí ha cambiado. Otras cosas creo que no han cambiado tanto. Marie Claire decía que es de larga data la desconfianza. Y recuerdo en momentos de administraciones anteriores cómo se recibía a las organizaciones de la sociedad civil en foros de consulta para transformar leyes o políticas públicas y otras cosas, y consultas que después no llegaban muy lejos, que digamos, y al final servían para lo mismo en el mundo anterior y en el actual. Sin embargo, creo que esta animosidad explícita en el discurso sí está creando un clima un poco conducente para la colaboración que ojalá que muchos de nosotros desearíamos en muchos aspectos. Creo que sí coincido con las que dice que tiene que ver con cierta idea de pueblo y una concepción de la sociedad civil como este cuerpo intermedio indeseable entre la autoridad y el pueblo. Pero también tiene, y ese componente me parece un componente como dañino para la comprensión de la vida pública compleja que tenemos. Hay actores que no necesariamente son lo que se describe como la idea de pueblo. Sin embargo, también desde el poder parece estar habiendo una crítica a ciertas de las organizaciones con las que trabajamos y no a otras. Eso también me ha parecido muy particular. O sea, noto consistentemente cómo la definición del presidente de sociedad civil son ciertas ONGs, sobre todo de Ciudad de México y sobre todo asociadas al Consejo Coordinador Empresarial o al Mexicano de Hombres de Negocios y asociadas de una forma tangencial, diría yo, porque reciben algunos fondos de ahí, pero también de otros donadores internacionales o nacionales. Pero es como si estuviera creando un adversario enfocado en Claudio X González, el filántropo que conocemos, y fuera contra esas y no contra otras necesariamente, aunque ha expandido su discurso de llamar oposición a estas organizaciones, creo que se concentra sobre todo ahí. Entonces muchos otros de los socios con los que trabajamos no entran bajo el paraguas de sociedad civil como fifí y despreciable en ese sentido, pero no necesariamente en las humillaciones personalizadas que deplorablemente comienzan a ocurrir. Y esto solo para empezar a detallar algunos de los problemas. Ahora, creo que hay asuntos que son no en el ámbito discursivo, sino en el ámbito práctico, que me parecen algunas muy problemáticas, otras no tanto. Por ejemplo, la falta de consultas a cuerpos de la sociedad civil, esta actitud de Parlamento abierto, pero en las organizaciones del Poder Ejecutivo, como antes se hacía, sí me parece una pérdida, como antes era ya un hábito acostumbrado, pero también creo que era tan poca la diferencia con contadísimas y muy excepcionales momentos, como por ejemplo el caso de la Fiscalía, donde hubo una participación de la sociedad civil superactiva, potente y transformadora. Creo que también la conexión con movimientos feministas tuvo momentos gloriosos y bueno, no soy yo quien pueda decirlo en esta mesa mejor, está Marta, está Xochitl que nos lo pueden contar. Creo que en el fondo el mundo no cambió tanto en eso de las consultas de las oficinas ejecutivas, pero en lo que sí he encontrado motivos de preocupación, por ejemplo, es en aquella sociedad civil de base,
Por ejemplo, las organizaciones comunitarias, vecinales, asociaciones indígenas, rurales, las que no son necesariamente la sociedad civil FIFI de Ciudad de México, la más organizada, institucionalizada, que han empezado a tener confrontaciones, por ejemplo, en Yucatán, con lo del Tren Maya, en Campeche, donde ya empezamos a recibir noticias de cómo los agentes del Estado que están construyendo la obra o los privados deciden, ustedes no son los representantes legítimos de esta comunidad, no tienen por qué hablar, tienen que ir a hablar primero con el partido para que después ellos sean los que nos transmitan su demanda. Ese como cortar el diálogo con organizaciones de base comunitaria sí me parece una pérdida sustancial. Me parece eso sí una especie de cierre del espacio cívico a nivel comunitario. Pero para cerrar solo con una conclusión no conclusiva, sino con una pregunta que me sigo haciendo a mí mismo frente a estos dilemas que enfrento todos los días en mi trabajo, es que este punto de las organizaciones de base nos puede llevar a pensar algo que Marta dijo y que voy a tener, y con pena Marta digo que a lo mejor no estoy tan de acuerdo con lo que dice sobre esta concepción de clientelas versus ciudadanía. La organización clientelar de los programas sociales, por ejemplo, en estos lugares donde se está construyendo el Tren Maya y donde hay ya organizaciones de base, no necesariamente es una manera premoderna o negativa de ver la sociedad civil. Yo pensaría que todo lo contrario. Cada vez me inclino más a empezar a deshacerme de viejas ideas que tenía yo de ciudadanía con C mayúscula y luego una ciudadanía con C minúscula, que ocurre en un mundo premoderno y que no representa como la versión ideal que tenemos de sociedad civil. Al revés, me ha hecho un poco provocadoramente, sin querer el presidente me ha provocado a tratar de como democratizar mi idea de sociedad civil, que en México comparada con otros países es bastante elitista, realmente comparada con la colombiana, la brasileña, donde hay muchas más organizaciones de base involucradas por los de arriba invitadas, ampliado como el diálogo, comparada con la mexicana, también porque hay culturas filantrópicas más amplias en esos países que en México, donde la mayoría de la filantropía privada autofinancia sus propias ONGs y no a otras más pequeñas o de base. ¿Será el sistema fiscal? No lo sé, todavía me falta entenderlo mejor. Pero creo que sí existe este problema de una distinción muy marcada entre ciudadanía con C mayúscula y minúscula, que hace que la sociedad civil misma estemos un poco atrapados en esta lógica dicotómica, que quizá habría otras maneras de cortar, otras tensiones, porque las tensiones entre Mario, sociedades civiles... disculpa, te voy a cortar ahí, se nos acabó el tiempo, pero la siguiente ronda de preguntas la empezamos contigo, entonces igual si quieres retomar esto para que concluyas, igual voy a dar las preguntas, ok, de la siguiente ronda, y bueno, comenzamos contigo. Las preguntas detonantes son: ¿cómo incidir en la creación de prácticas que fortalezcan a la sociedad civil en lugar de dificultar sus procesos? ¿Y cómo pueden colaborar el gobierno y la sociedad civil para fortalecerse mutuamente? ¿Cuál es el rol del sector filantrópico aquí? Y por último, ¿cómo podemos tender puentes para que termine esta desconfianza? Y bueno, comenzamos contigo otra vez, Mario. Bueno, ¿cómo construir puentes? Yo creo que el primer reto, más que construir puentes, es fortalecer a la sociedad civil. Y para fortalecer a la sociedad civil, creo que hay estrategias múltiples. Una de esas es justamente en lo que terminaba, ampliarla, crecerla, democratizarla, profundizarla, invitar a diálogos, a consolidar diálogos más amplios, a construir coaliciones entre organizaciones que a veces se mantienen separadas. En México, desde hace, yo diría, unos 10 años, se empiezan a construir coaliciones entre organizaciones de derechos humanos, contra la impunidad, de avance del sistema judicial, feministas asociadas también a combate a la desigualdad económica. Y se empiezan a construir coaliciones más amplias que creo que en el fondo fortalecen a la sociedad civil organizada en México. Ese es uno, yo creo que de las maneras de terminar con este impasse, de como construir puentes a, si no el gobierno tal cual es hoy, sí a una relación entre organizaciones y autoridades en lo general más virtuosa. Yo creería que esa es una de esas primeras cosas que se puede hacer.
Ok, muchas gracias, Mario. Ahora le cedo la palabra a Xóchitl Gálvez. Muchas gracias. Bueno, son varias preguntas. Yo creo que nosotras como legisladoras, porque ese es el trabajo que hacemos todos los días, debemos de asegurar leyes que permitan mayor participación. Por ejemplo, cuando fui comisionada de los pueblos indígenas, hicimos la ley de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se creó un consejo consultivo que era bastante participativo, incidía bastante en temas de política pública, y ahora que se creó el INPI, se volvió a hacer el consejo consultivo, pero desafortunadamente ya no se le toma en cuenta, ya no se reúnen, ya no hay este interés del gobierno para que participen. Entonces ahí es a donde creo que en un tema tan importante como es la consulta a los pueblos indígenas, pues tampoco se quiere escuchar mucho. Nunca había visto tantas personas defensoras de derechos ambientales de sus bosques, como es el caso ahorita del compañero Rojo que falleció en la zona Yaqui. Pero te puedo hablar de muchísimos compañeros, el de la presa de la Huesca y en Chihuahua. Entonces, por un lado, pues queremos construir puentes a través de las leyes. Ahorita estamos haciendo la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, donde proponemos la integración de un consejo consultivo. Es una ley donde la sociedad civil prácticamente ha participado desde el principio en la formulación de la ley. Han tenido un papel súper relevante, y en mi caso he retomado muchísimas de las propuestas que se hicieron en todos estos foros ciudadanos, donde pues, realmente los recursos, por ejemplo, han venido de organismos internacionales, porque todos los días fallecen 44 personas por un accidente vial. Entonces, un tema tan noble, por ejemplo, pues no hay otra más que la sociedad civil esté presente en esos consejos consultivos, donde realmente se vea que se lleven a la práctica una serie de políticas públicas en materia de movilidad con seguridad vial. O sea, en el tema, hay todo un debate por la calle que se está reconstruyendo en la colonia Santa María la Ribera, donde obviamente se están haciendo unos macetones al centro, pero los peatones tienen que caminar distancias increíbles, ¿no? Entonces, pues sí, la calle tiene que estar pensada más que en el coche, en el peatón. Y bueno, ahí me encantó cómo salieron todas las organizaciones de la sociedad civil a incidir en el proyecto y a pelear, y cómo, por ejemplo, esta ciclovía de Insurgentes se ha vuelto ya una ciclovía permanente gracias a la participación de la sociedad civil, que una vez que se puso, pues difícilmente se va a poder quitar, porque el costo político de quitar esa ciclovía era importante. Y estoy hablando en un tema que es noble, que no es de estos temas tan complicados como fue el caso de la consulta a los pueblos indígenas, pues que ahí sí hay una polémica tremenda porque se ha violado el derecho a la consulta. Pero en estos temas creo que es mucho más fácil construir puentes, porque realmente el gobierno se beneficia con la participación de la sociedad civil. Entonces, creo que hay dos ámbitos: uno que al gobierno le da mucho ardor o comezón o enojo, que es libertad de expresión, que son derechos de los pueblos indígenas, derechos de las mujeres, transparencia, rendición de cuenta. Estos temas son complicados para el gobierno, pero hay muchos temas que también pueden ser muy importantes y súper necesarios. Y el papel de la filantropía, pues a mí me parece que justamente había una transición en este concepto filantrópico de la caridad hacia un tema de responsabilidad, y el Centro Mexicano para la Filantropía, que así se llama, pues de alguna manera ha hecho un trabajo muy importante en temas, por ejemplo, como cáncer de mama, FUCAM. Ahí había mucho trabajo de la sociedad civil, pero ahora
al quitar los recursos públicos, pues pareciera que estos organismos también están sufriendo. Entonces, tenemos que revisar las leyes que permitan mayor asignación de recursos públicos, inclusive para ciertas tareas que el gobierno no puede hacer. Entonces, yo hasta aquí me quedo. Muchas gracias, Xochitl. Ahora le cedemos la palabra a Marie Claire Acosta. Creo que ya no está en el Zoom. Ok, creo que la perdimos. En ese caso, Marta, por favor, te cedo la palabra ahora a ti. Sí, muchas gracias. Voy corriendo a poner mi cronómetro para no pasarme. Y bueno, quiero con respecto a esta pregunta ligarlo a lo que comentaba Mario, en el sentido de que sí coincido con él en la parte esta de quitarle la ciudadanía con C mayúscula, o sea, el carácter de ciudadanía con C mayúscula, entendida como esta ciudadanía de élite especializada, de grupos, ¿no? Y ampliar la sociedad civil, ¿no? O sea, sin duda coincido con eso y tenemos que trabajar en ese sentido, pero sí quiero insistir en la idea de que efectivamente hay una disyuntiva entre cliente y ciudadano, porque como feminista he venido trabajando sobre la idea de lo personal es político, que eso significa que todo lo que atraviesa en la vida cotidiana de todas las personas tiene que ver con decisiones que se toman en el espacio de lo público, y que esta idea ha sido muy poco reproducida y transmitida a la sociedad para que nos demos cuenta todos de cómo en el espacio público se toman decisiones que afectan nuestra vida cotidiana. El que haya, no haya agua en nuestra casa, transporte público, lumbrera, o sea, todo lo que afecta nuestra vida cotidiana, se toman decisiones públicas de las cuales no podemos como ciudadanos quedar incididos, y eso sin duda requiere una construcción de ciudadanía que no se ha trabajado y que a ninguno de los gobiernos, ni anteriores ni le interesan. Entonces, si pensamos en temas de fortalecimiento de la sociedad civil, creo que por una parte sí necesitamos este proceso de construcción de ciudadanía, que es importante para tener más organizaciones sociales de base que son muy importantes, que identifiquen justamente estos temas y asuntos que tienen que ver con su vida cotidiana, que encuentren en que la unión hace la fuerza para atender varios de los problemas que enfrentan, y esa es la segunda idea que tengo con respecto al fortalecimiento de la sociedad civil. Es muy importante la articulación que se da entre organizaciones de la sociedad civil, o sea, estas redes que se han ido generando alrededor de temas, fortalece la posibilidad de que utilizando las capacidades, los recursos, tanto humanos, materiales, financieros, con los que puedan contar las diferentes organizaciones, puedan generar estrategias más efectivas de incidencia en lo público, y por eso me parece muy importante el tema de la articulación. Y finalmente me parece sin duda que no podemos dejar de lado que para poder fortalecer el papel de las organizaciones de la sociedad civil sí tenemos que volver a insistir en mecanismos de financiamiento público, porque necesitamos que la sociedad civil tenga esta manera de acceder a financiamiento que les permita desarrollar actividades. Y en este tema nada más quiero poner un rápido ejemplo de lo que para mí significa este tema de la ciudadanía y cuando se da cuenta que puede incidir de manera articulada en temas. Hace muy poco empezamos a trabajar el tema de menstruación digna y surgió de una charla con un par de jóvenes que estaban interesadas en el tema, fueron articulándose con muchas más organizaciones, terminaron haciendo un colectivo muy importante, y este colectivo logró llevar la discusión al Pleno de la Cámara, una acción de inconstitucionalidad a la Corte, una reforma aprobada a la Ley de Educación, a partir de eso, de un interés particular, de una necesidad concreta de hablar de la menstruación como un asunto público y de política pública, que las mujeres lograron incidir. Entonces me parece muy importante como mecanismos de fortalecimiento de la sociedad civil estos, ¿no? O sea, hacer conciencia de que todas las personas tienen la capacidad de incidir en lo público y de que se pueden organizar y articularse para hacer esta incidencia de mejor manera. ¿Cuál es el papel del sector filantrópico en México? Me parece que desafortunadamente
el papel filantrópico en México ha estado muy ligado al tema del asunto de los impuestos. Es decir, en México no existe una filantropía, no puedo generalizar porque hay, por supuesto, diferentes niveles, pero hay una filantropía muy ligada al tema de la evasión de impuestos, de cómo le hago para pagar menos impuestos. Y creo que eso también hay que hablarlo así claramente, porque entonces es cuando justo mucha desconfianza entra, ya no solamente del gobierno, sino incluso desde la sociedad civil, a apoyar cuestiones filantrópicas, ¿no? Porque hay un mecanismo perverso que ha permitido que esto se reproduzca. Y finalmente, ¿cómo tender puentes? Pues yo creo que dentro del gobierno sí hay gente que conoce y entiende estos temas. Creo que de alguna manera algunos han ido logrando romper estos cercos de discusión y encontrando otras maneras de hacer que la sociedad civil tenga alguna posibilidad. Y creo que es con quien hay que tender puentes de comunicación, con quienes tengan alguna capacidad de escucha, y creo que sí, como decía Xóchitl Gálvez, es muy importante que podamos hacerlo desde la legislación. O sea, necesitamos fortalecer el papel de la sociedad civil desde la legislación, y creo que hay que identificar actores en los congresos donde se pueden hacer este tipo de puentes que puedan ayudar y contribuir a fortalecer el papel de la sociedad civil, o incluso evitar retrocesos que muchas veces se dan desde la parte presupuestal o las propias reformas, y es ahí donde hay que tender puentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, con esto damos cierre a las rondas de preguntas detonantes y vamos a iniciar con la discusión con el público. Iniciamos con esta pregunta de Enrique Mendizábal. Y bueno, queda abierta para quien desee responderla, quien desee iniciar. ¿Cómo hacer que el público en general aprecie el valor de la sociedad civil organizada para que sea el público quien la defienda cuando es atacada? Es que la sociedad civil no se ha estado comunicando con un público amplio o poco involucrado en sus temas de interés, poco especializado. Esto en el caso de los think tanks, comenta Enrique que él cree que sí. Entonces, abro el piso a quien desee iniciar con su respuesta. Bueno, si quieren, comienzo yo porque está un poquito relacionado con lo que insistía, pero antes quiero decir que, aunque me atreví insensatamente a discrepar parcialmente con Marta, me encuentro ahora en completo acuerdo con lo que ella estaba diciendo, su manera de entender la filantropía, sus problemas, también el señalamiento sobre los hábitos clientelares y cómo esos no necesariamente benefician incluso hasta abajo la construcción de formas organizativas más eficientes para responder a esas necesidades de agua, de transporte, etcétera. Estoy completamente de acuerdo. Así que me da mucha alegría una vez más coincidir con Marta en tantas cosas. Ella misma creo que ha construido puentes incansablemente entre la tarea legislativa y la sociedad civil de forma ejemplar. Entonces me da enorme gusto. Ahora, sobre este asunto de la filantropía, creo que es crucial para la pregunta que haces, Jessica. Creo que si la sociedad civil mexicana no tiene el arrastre popular, supongo que es lo que sugiere la pregunta que nos hacen, es por varios asuntos. Uno, porque es cierto, sin duda todavía no es como un hábito social hacer algún trabajo de lo que generalmente asociamos con sociedad civil organizada, que es filantrópico o por causa de alguien más, lo suficiente en México. Creo que es parcialmente un problema de la legislación fiscal. O sea, la falta de donativos es producto de cómo está diseñada la legislación fiscal. En otros países no es así. En el propio Estados Unidos la legislación fiscal es muy distinta y no permite necesariamente, aunque sí, en algunas instancias, ese tipo de como máquina de filantropía corporativa que solo usa para reducirse sus impuestos y no donarle a alguien más. Cuesta muchísimo trabajo en México ayudar a la sociedad civil a que busque recursos de otras fuentes que no son las tradicionales o las internacionales, justo por este problema fiscal de la filantropía corporativa. Entonces yo creo que ahí hay como un nicho de acción posible y eso impide que crezca a un punto que tenga un poco más de arrastre y arraigo social, y es muy claro cuando uno lo compara con otros países. También creo que tiene que ver con un asunto de comunicación, ¿sí? Con otras capas sociales que también, y con una idea de sociedad civil que podemos ir ampliando en México también. Creo que ya poco a poco se ha ido haciendo. Por ejemplo, los sindicatos
¿son o no parte de la sociedad civil? Yo creo que sí, de la sociedad civil organizada, sin duda. E incluso organizaciones y movimientos sociales que también son parte de la sociedad civil, aunque no sea organizada y sean un poco más efímeras, lo son. Y así muchas otras, incluyendo, si me forzan, yo pensaría que los partidos políticos deberíamos considerarlos como parte de la sociedad civil organizada. Y si claramente son un problema intermedio, porque también son parte del Estado y de la estructura estatal, por lo menos deberíamos considerarlos como con un deber de capilaridad política y social mucho mejor de la que existe hoy, y justamente porque están bloqueados algunos de ellos en formas partidócratas, que con poca capilaridad, con reproducción de élites que duran más ciclos políticos de los que deberían y se eternizan como líderes de sus propios partidos. Esa falta de cercanía a la sociedad civil y sobre todo a nivel local, creo que impiden ese arrastre popular que supongo la pregunta nos invita a reflexionar. Muchas gracias, Mario. Muy buenas tus reflexiones. Marta, Xochitl, ¿quieren responder a las reflexiones de Mario, a esta pregunta? Sí, bueno, a mí me gustaría como responder a lo que Enrique ponía en estas preguntas que están haciendo llegar, de cómo hacer que el público general aprecie el valor de la sociedad civil organizada, para que el público sea quien defienda cuando es atacada, ¿no? O sea, creo que en México nos pasa mucho eso, ¿no? Incluso, por ejemplo, con los periodistas son atacados o asesinados y no estamos viendo una reacción de la ciudadanía al respecto, ¿no? Y nos pasa con muchos temas, sin duda, con la sociedad civil lo hemos visto, y además incluso efectivamente compran el discurso de que es una sociedad civil que tiene intereses detrás, que está siendo financiada desde el extranjero. O sea, sí hay una buena parte de la sociedad que compra ese discurso. Y yo creo que es por una parte porque yo quiero insistir en esta idea de clientela. O sea, tenemos una ciudadanía que no se le ha hecho partícipe de cómo puede formar parte de las decisiones públicas, y solamente parece que nuestra única participación como ciudadanos es al momento de votar, ¿no? Entonces, todo lo demás, pues te lo resuelve papá gobierno. O sea, sí traemos esa cultura inmersa que tenemos que cambiar, y que sin duda requiere cambios. Pero además, me parece que desde la sociedad civil, aunque se hace un trabajo muy importante, muchas veces de ellos, de investigación, de sistematización de la información, de propuestas de política pública, terminan siendo para la ciudadanía en general temas tan no comprensibles. Entonces necesitamos que haya una manera de hacer que este trabajo de la sociedad civil se vea reflejado y se experimente en la vida cotidiana de las personas. O sea, que se pueda bajar el nivel de discurso, para que se vea cómo todas las aportaciones que se hacen desde sociedad civil, al final de cuentas, sí están contribuyendo a mejorar o cambiar la calidad de vida de ciertos grupos de la sociedad. Y creo que eso es importante para fortalecer el papel de la sociedad civil desde la ciudadanía, difundir mucho más lo que hacen, cómo inciden, cuál ha sido su participación en muchos temas relevantes, y cómo inciden en la vida cotidiana de las personas. Y también Enrique comentaba aquí en el chat con respecto a, nos hablaba, por ejemplo, de cómo participan allá en Perú, que ha habido organizaciones que optan por entrar al gobierno o colaborar con el gobierno. Me parece que estamos justamente en nuestro país pasando por una etapa complicada, porque una muy buena parte de esta sociedad civil organizada, que como dije en mi primera participación, fue de las que han participado en la promoción democrática de nuestro país, se sintieron identificados con la llegada de este gobierno, y entonces hubo una especie de una buena parte de la sociedad civil de darle el beneficio de la duda, de esperar los resultados, de buscar involucrarse en programas con el gobierno, ¿no? Y eso también paralizó una buena parte de la sociedad civil. Me parece que ya casi a 3 años de distancia hay como elementos suficientes de que
de que por lo menos en materia de sociedad civil organizada el gobierno no va a cambiar, porque como lo dijo Xochitl, lo dijo Mariclera Acosta, es un tema del gobierno desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, que no trabaja con la sociedad civil. Entonces eso no va a cambiar. Creo que debería de llevar a que la sociedad civil, que ha como esperado pacientemente o tratado de incidir para que las cosas cambien, pues para que también replantee las estrategias que tiene frente al gobierno, porque creo que sí hubo una desmovilización de la sociedad civil en temas clave que venían empujando como de manera consistente, articulados, y que se ha dejado de hacer, y que creo que a estas alturas habría que retomar. Yo hasta aquí dejaría las respuestas. Muchas gracias, Marta. Veo que Marie Claire ya se pudo habilitar su micrófono y su cámara. Una disculpa por los problemas técnicos, Marie Claire. Te cedo la palabra ahora sí. No sé si pudiste escuchar la última pregunta. Sí, mira, si me la repites, porque entre que estaba yo entrando y saliendo, seguramente se me fue el hilo de muchas cosas. Sin ningún problema. La pregunta es de Enrique Mendizábal y es ¿cómo hacer que el público en general aprecie el valor de la sociedad civil organizada para que sea el público quien la defienda cuando es atacada? Y te cedemos la palabra, Marie Claire. Muy buena pregunta. Sí, yo creo que algo que tiene que hacer la sociedad civil es articularse mejor. Alcancé a escuchar la última parte de lo que dijo Marta Tagle, que me parece muy importante. Muy al principio de este gobierno, muchas organizaciones de la sociedad civil se sumaron, digamos, a la causa de la Cuarta Transformación. Y entonces eran muy renuentes a planear acciones conjuntas con otras organizaciones que no estaban tan armadas o que mantenían todavía una posición, digamos, de autonomía crítica respecto al gobierno. Yo creo que eso está cambiando. Está cambiando porque, bueno, ya pasaron 3 años, ya hubo una elección intermedia, en fin, han pasado muchas cosas. Y yo creo que la sociedad civil tiene que hacer un esfuerzo por articularse mejor alrededor de temas muy, muy cruciales y muy claves que le afectan directamente y que afectan a la sociedad. Yo creo que el tema, por ejemplo, de la salud es un tema fundamental, del acceso a la salud, y creo que allí hay organizaciones de la sociedad civil que han hecho un trabajo muy importante para hacerle llegar medicamentos a niños con cáncer, etcétera. Es decir, creo que buena parte de la responsabilidad de que el público aprecie mejor a la sociedad civil recae en la sociedad civil. Yo creo que un tema, además, así muy importante, que tiene que afrontar en algún momento la sociedad civil articulada, como se hizo hace 30 años. Hace 30 años los ataques a la sociedad civil eran muy fuertes y se organizó en una serie de frentes como Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, etcétera, etcétera, y se hicieron alianzas muy fructíferas con el Centro Mexicano para la Filantropía que finalmente llevaron pues a la promulgación, 14 años costó, eso sí, de la ley de sociedad civil que rige actualmente. Entonces, yo creo que hay temas ahí que la sociedad civil tiene que volver a retomar. Uno de ellos es el tema fiscal, indudablemente, creo que ya lo mencionó Marta, y creo también que hay que, digamos, seguir presionando para que los consejos, para que haya consejos ciudadanos, para que estos consejos ciudadanos se activen, hay que trabajar mucho en el poder legislativo, es decir, no todo está perdido. Y creo que buena parte de, digamos, el silencio de la sociedad civil tiene que ver con esta parálisis política
de los primeros 3 años de gobierno en donde, bueno, había una división muy clara entre los que se sumaban a la causa y los que seguían queriendo mantener su propio ámbito de acción. Muchas gracias, Marie Claire. Xochitl, ¿deseas responder esta pregunta o pasamos con la siguiente? La siguiente para dar pie a más preguntas. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿la desconfianza y hostilidad del gobierno hacia la sociedad civil afecta los derechos humanos de las y los mexicanos? Y si sí, ¿de qué forma? Pues a mí sí me parece que sí hay una afectación directa, porque no solo habla de desconfianza, habla de ataque directo desde la máxima tribuna de este país a personajes específicos. O sea, todo aquel que cuestione es realmente condenado y creo que esta clasificación de neoliberales, fifís y ahora esta pelea con la clase media, pues habla de si es blanco o es negro. Y yo creo que eso no permite que se abra un diálogo claro, directo. Voy a retomar el tema de las organizaciones de la sociedad civil que en el aeropuerto de Santa Lucía pelearon el tema de no haber sido consultadas y bueno, pareciera que estos comunidades indígenas que bloquearon los accesos, pues fueron descalificados por el presidente cuando lo único que hacían era defender el derecho a la consulta. O sea, el presidente no reconoce que su gobierno es un gobierno que viola los derechos humanos de los pueblos indígenas. Nunca se hizo una consulta previa, libre, informada para el Tren Maya ni para el tren transísmico. Y los jueces que han otorgado las suspensiones también han sido atacados. Han sido atacados como personas que están contra su movimiento, cuando lo que hacen los jueces, en el caso, por ejemplo, de la ley de la industria eléctrica, básicamente la suspensión que se ha otorgado por parte de los jueces tiene que ver con el derecho a un ambiente sano. Ese es el medio de las acciones de inconstitucionalidad. La Constitución establece que tú tienes derecho a tener un ambiente sano. Se saca una ley que lo que hace es privilegiar la generación de energía con combustibles fósiles. Pues eso está en contra de tus derechos humanos a tener un ambiente sano. Y entonces todas aquellas organizaciones que han estado luchando como Greenpeace con estas acciones de inconstitucionalidad son atacadas desde el gobierno federal porque el presidente dice que están del lado de los neoliberales, están dedicadas a defender los intereses de las empresas de generación de energía eólica y solar. Yo creo que no. Yo creo que estas organizaciones en lo que están enfocadas es a defender el derecho humano a un ambiente sano, a cumplir con el Acuerdo de París. O sea, lo que le está pasando al planeta es de una gravedad y me llama mucho la atención ahora que las cortes internacionales están fallando en contra de los combustibles fósiles de una manera impresionante, al grado que varias empresas usadoras de combustibles fósiles están teniendo que abandonar estos temas. Entonces, mi esperanza sí tiene que ver con las cortes, porque el Ejecutivo pues está realmente enojado y súper violento, y yo creo que hay momentos en los que pone en riesgo la seguridad de estos activistas sociales. Muchas gracias, Xochitl. Abrimos el piso en caso de que alguien más desee responder a esta pregunta. Sí, yo quisiera hablar sobre eso. A mí me parece que un tema que la sociedad civil tiene que tomar y de verdad tiene que hacerse cargo de una manera muy enfática es justamente del tema de los ataques a defensores de derechos humanos. Y cuando hablo de defensores a derechos humanos estoy hablando de la definición de Naciones Unidas, que es muy amplia. México tiene, por ejemplo, creo que la cifra más alta de defensores ambientales asesinados de la región.
bueno, este es un tema que, pues sí, te enteras de él si estás, digamos, en ese sector de la sociedad civil, pero no es un tema que la sociedad civil toda haya tomado como una causa. Es decir, yo creo que hay mucho trabajo que hacer entre nosotros mismos, entre las organizaciones, para defendernos mutuamente. Yo creo que ahí hay mucho que hacer, y creo que ahí las fundaciones tienen también mucho trabajo que hacer para que la sociedad civil empiece a articularse para defender a los suyos, que están siendo atacados de una manera brutal, y que además todo este clima de polarización y de ataque que viene desde la presidencia de la República, pues evidentemente lo que hace es validar que en otros niveles de gobierno se puede atacar impunemente a defensores ambientales, a defensores de mujeres, en fin, a todo aquel ciudadano que se organice para defender una causa o un derecho. Muchas gracias, Marie Claire. Mario, veo que tienes la mano levantada. Te cedo la palabra. Sí, quería añadir una cosa brevísima, siguiendo el comentario, creo que muy atinado de Marie Claire, que nos invita a poner la atención en los ataques a los defensores de derechos humanos. Realmente creo, así como también lo de los ataques a los candidatos durante las elecciones, ¿no? Pero bueno, nos enfocamos en los defensores de derechos humanos, pero cualquiera de estos dos tipos de asesinatos viles y terrible y trágicamente muy comunes en México, más que en otros países, tienen un efecto de cierre del espacio cívico. No sé si era, aquí teníamos uno de las personas que nos estaba escuchando, creo que el otro día Roberto, me parece, estuvo en un foro conmigo y él explicó muy bien cómo el espacio cívico es las condiciones de posibilidad de ejercer tus derechos de asociación, de expresión, y este tipo de asesinatos en esta sociedad civil local de la que hablamos tiene un efecto de congelamiento total de la posibilidad de ese ejercicio. Tiene un efecto de cierre de espacio cívico en comunidades muy vulnerables, que son las que más necesitan ejercerlos para un día poder salir de ellos. Entonces, creo que sí tiene efectos. Y realmente esto que apunta Marie Claire es fundamental, sobre todo para una concepción de espacio cívico más de base, que incluya no solo a las ciudades, sino a la sociedad civil en general, incluso a aquellos de las comunidades más pobres. Defender a nuestros defensores debe ser un objetivo primario. Muchas gracias, Mario. Si ya no hay más comentarios, vamos a pasar a la ronda de cierre del panel. Ahora tendrán 2 minutos cada quien para dar un cierre, unas breves conclusiones, e iniciaríamos con la diputada Marta Tagle. Sí, muchas gracias, Jessica. Bueno, pues yo creo que sin duda es importante tener estos espacios de comunicación entre nosotros y sobre todo justamente revisar las medidas que nos lleven a fortalecer el papel de la sociedad civil organizada. Creo que todos los que hemos participado en este espacio hemos hablado del papel que juega la sociedad civil, de la defensa de los derechos que están haciendo en muchas partes del país, de la resistencia con la que están participando para que no se vulneren sus derechos básicos, ¿no? Y entonces creo que es muy importante el que podamos encontrar mecanismos para fortalecer esta sociedad civil, para defender a la sociedad civil organizada que está enfrentando no solamente una serie de tensiones como se llama la mesa, sino además ataques. O sea, estas tensiones en el caso mexicano se han visto reflejadas en ataques directos a la sociedad civil organizada. Y en ese sentido me parece que sí tenemos que insistir ante mecanismos incluso internacionales de lo que ocurre con respecto a varias organizaciones, con respecto a defensores de derechos humanos. Creo que todos de una u otra manera hemos tenido acceso a diferentes grupos que están en esta lucha. Yo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, las casas de mujeres indígenas, hemos estado dando acompañamiento
trabajando para ver justamente este tema ante otros organismos internacionales, ante la falta de respuestas de las autoridades en México, y creo que tenemos que insistir en eso, en cómo nos articulamos para recuperar o para fortalecer ese papel que están jugando y para defenderlas ante ataques directos que, insisto, van más allá de meras tensiones. Y en el sentido de que los puentes que se tienen que construir es justamente entre personas aliadas que estamos tanto dentro del espacio de las decisiones públicas, como es en este caso quienes somos legisladoras, pero también con diferentes organizaciones de la sociedad civil que han estado trabajando en estos temas y que, como decía Marie Claire, en la medida que logremos una articulación, esto ayudará, contribuirá justamente en ese objetivo. Nuevamente, muchas gracias por la invitación a este diálogo y a este espacio y de poderme encontrar con Marie Claire, Xochitl y Mario para platicar de esto. Gracias. Gracias, Marta. Un gusto para nosotros también tenerte por acá. Y ahora le cedo la palabra a Marie Claire Acosta, por favor. Gracias. Bueno, yo también quiero celebrar la realización de este panel y de todas las actividades que tuvieron el día de hoy. Me parece importantísimo. Solo lamento que la tecnología me haya fallado el día de hoy y que no haya yo podido seguir toda la discusión. Yo quisiera agregar algo. Yo creo que el tema principal, bueno, además de ampliar el espacio cívico, de asegurar la seguridad de la sociedad civil, de los miembros de la sociedad civil, también tiene que ver con la movilización de recursos. Y yo estaba leyendo el día de ayer una nota en el Reforma, que se publicó en el mes de abril, de cómo ha disminuido un 40% el número de organizaciones de la sociedad civil que se habían registrado en el INDESOL, en el Registro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil. Y esto evidentemente tiene que ver con la falta ya de fondos públicos, es decir, el hecho de que ya no se le otorguen fondos públicos a las organizaciones de la sociedad civil. Pero lo que me llamó la atención de la nota fue el punto de vista de varias personas expertas en el tema que decían, esto no quiere necesariamente decir que hayan desaparecido esas organizaciones. Entonces, yo a lo que quiero llegar es que creo que debemos, por el momento, por lo menos mientras dure este gobierno, quitar el dedo del renglón del otorgamiento de fondos públicos para las organizaciones de la sociedad civil, porque yo creo que eso no va a prosperar. Pero lo que sí tenemos que hacer es dedicarle mucho más esfuerzo y pensamiento a cómo movilizar recursos, digamos, de la sociedad, de los empresarios para la sociedad civil. Y esto tiene que ver con la filantropía. Y creo que ahí también tenemos una tarea muy urgente. Incentivar la donación, incentivar la movilización de recursos, y esto pasa también por modificar leyes y permitir que cambiar este régimen tan restrictivo para la movilización de recursos a favor de las luchas ciudadanas y digamos, las agendas que tienen que ver con derechos. Yo lo dejaría ahí. Muchas gracias, Marie Claire. Muy interesante este dato y me recuerda un dato que leí hace poco, que México tiene un índice muy bajo de asociativo de organizaciones de la sociedad civil. En México hay 33 OSC, este es un dato del año pasado, por cada 100,000 habitantes, mientras que en Estados Unidos hay alrededor de 670, en Argentina 270 y en Brasil 170. Entonces, pues, muy importante esto que dices del régimen restrictivo que hay para las organizaciones. Muchas gracias también por acompañarnos el día de hoy y ahora le cedemos la palabra a Xochitl Gálvez. Muchas gracias. A ver, yo un poco estaba pensando en que muchas organizaciones de la sociedad civil que eran muy combativas, les cuesta trabajo pensar que un gobierno de izquierda puede tomar ciertas decisiones. Por ejemplo,
la no consulta a los pueblos indígenas. O sea, entonces, como que muchos de estas confiaron en el presidente Andrés Manuel López Obrador, se sumaron a esta causa porque había abanderado una lucha de los pobres durante muchos años y siento que como que se pasmaron al principio porque pues no podían ir en contra de un presidente que representaba justamente todo lo contrario. Entonces, en especial, yo me acuerdo a un montón de organizaciones indígenas que se plantaban en la CDI. Hoy la CDI tiene cerrada 1 año y no pasa nada, y no escucha a nadie, ni no hace nada, y no veo un movimiento indígena como el que a mí me tocó del zapatismo, que era súper fuerte y reivindicaba derechos de una manera increíble. Veo cómo mataron al compañero rojo Yaqui y no he visto una condena generalizada. Entonces sí creo que hay muchas organizaciones de la sociedad civil que siguen sin creer que este gobierno no esté del lado de los derechos de los pueblos indígenas. Y pasó exactamente lo mismo con las organizaciones ambientales. Muchos ambientalistas no han condenado. ¿Cuándo se había visto que un gobierno de izquierda impulsara las energías provenientes de hidrocarburos? O sea, que estuviera en contra de las energías limpias. O sea, eso es como imposible pensarlo. Y también siento que ahí tardaron, ya están saliendo, ya han empezado a activarse muchísimo más, pero para lo que hemos visto de contaminación, por ejemplo, en el Valle de México los últimos meses, con todo y pandemia, pues era como levantar la llaga. Entonces, yo espero que salgan un poco de esta situación y sean mucho más activas y mucho más claras en lo que está pasando los próximos meses. Y por otro lado, también yo puedo reconocer lo que decía Marta, por ejemplo, en el caso de trabajadoras del hogar, pues cómo trabajamos súper bien con varias organizaciones de la sociedad civil y llevamos a cabo la reforma laboral. Una servidora conformó la iniciativa y a todos los partidos para sacar un derecho de las trabajadoras del hogar que tenía 40 años. Y ahorita con el tema de seguridad vial, o sea, entonces como que hay temas nobles que podemos transitar con Morena porque difícilmente se van a poner en contra, pero hay otros temas en donde simple y sencillamente si no hay una presión brutal de la sociedad civil, no se van a legislar en los próximos meses. Gracias. Muchas gracias, Xochitl, y gracias por acompañarnos también el día de hoy. Fue un gusto contar con tu presencia. Y por último, pero no menos importante, le cedo la palabra a Mario Arriagada. No, el día de hoy sí realmente menos importante, porque la suerte es mía de estar con estas 3 ciudadanas, activistas y políticas, miembros de la sociedad civil organizada y más allá. La suerte es mía, las he admirado desde hace mucho tiempo en varios sentidos. Entonces, no es justo que yo cierre, olviden lo que vaya yo a decir, recuerden lo que ellas dijeron. Entonces, solo aprovecho mi último minuto para reaccionar a la pregunta que nos pusieron en el chat Enrique Mendizábal. Y él preguntaba sobre el particular rol de un tipo de organización de la sociedad civil, que son los think tanks, y los retos que tiene. Bueno, en eso creo que tiene toda la razón. El vínculo entre think tanks y movimientos sociales ha sido, no solo porque lo piense yo, sino, como bien lo apuntas, Enrique, en Open Society, es algo que tratamos de promover todo el tiempo. Había un término, un neologismo al interior de la fundación que se llamaba thickening, el engrosamiento de la sociedad civil, que se trataba justamente de construir esos vínculos entre distintas formas de organización social para hacerlas más fuertes. Y creo que los think tanks, en efecto, se hacen un flaco favor cuando se ven solo como lugares de reflexión técnica y se olvidan de ese otro lado, que es el vínculo con las fuerzas que pueden transformar o los interesados en ciertas transformaciones que ellos mismos proponen de forma técnica. Entonces creo que le atinas a un punto también de fortalecimiento de la sociedad civil que quizá en México haga falta, como hace en muchos lados. No, en eso no creo que somos excepcionales, pero siempre es bueno recordarlo. Y diría también que me alegro muchísimo, y este es mi último comentario, que tanto Marta como Marie Claire y un poquito Xochitl, ya no sé si se me alcanzó a ir o no, veamos en el tema fiscal
y de la filantropía en México, uno de los temas claves que han estado pendientes para una reforma que sí debe pasar por el Congreso, y creo que tiene el potencial de como transformar el rostro de la sociedad civil organizada y su relación con el gobierno, también en momentos de escasez de presupuesto público, como decía Marie Claire, que como ella pienso que no tiene solución en este momento, y realmente lo lamento porque creo que en una saludable relación entre instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil hay un buen espacio, en la mayoría de los estados de bienestar existe, para esa colaboración en ciertos nichos de necesidad, por ejemplo, las estancias infantiles, donde estaban muy arraigadas en la población. La reacción a su desaparición fue fuerte, la protesta fue fuerte, y fue tan fuerte sobre todo porque eran un híbrido entre una institución que proveía un servicio público con fondos públicos y que también se financiaba de forma privada, pero estaba arraigada en la sociedad. Pero como eso no va a volver, entonces creo que el asunto fiscal, para dinamizar a la sociedad civil, autonomizarla del gasto público gubernamental y también forzar a la filantropía nacional a que se disperse de mejor manera y más saludable, sería una, yo creo, gran contribución en un momento de, por decirlo así, vacas flacas. Todavía me cuesta trabajo pensar cómo al Centro PRO le cuesta tanto, a organizaciones como el Centro PRO le cuesta tanto trabajo encontrar financiamiento, y de repente tenemos un tren de la salud que se gasta millones en una filantropía, sobre todo fiscal. Es un gran reto y me alegra que hayamos encontrado ese punto en común para seguirlo trabajando y pensando. Y es un tema que no creo que es ajeno a los think tanks. De hecho, son pocos think tanks que piensan en términos de fortalecimiento de sociedad civil y sistema fiscal. A lo mejor transversal, al que agradezco muchísimo la invitación desde Guadalajara, nos dé un ejemplo deschilangocentrizante y democratizante de la sociedad civil del futuro que queremos construir. Muchas gracias, Mario. Pues desde Transversal nos encantaría también agradecerles otra vez a ti, a Marta, a Marie Claire y a Xochitl por acompañarnos el día de hoy en esta última sesión de la primera OTT Local Conference México 2021. Agradezco también a David Gómez Álvarez, director de Transversal, y a Enrique Mendizábal, director de On Think Tanks, que nos acompañaron, y a todo el público que también estuvo con nosotros. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias de nuevo. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. colegas. Gracias. 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 Gracias, Mario, Marta, David. Qué gusto verte. Muchos abrazos. Senadora, diputada. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Muy buena conducción. Gracias, un gusto. Gracias, Jessica. Bye, bye.